Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 44. Hermanos, tal vez alguno preguntará: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después, Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas, el brillo de una es diferente de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que, ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas de hoy encontramos enseñanzas valiosas sobre la resurrección y el propósito divino del matrimonio. Estas escrituras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y cómo vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En la primera lectura, el apóstol Pablo nos lleva a una profunda exploración sobre la resurrección de los muertos y la gloriosa transformación que nos espera en Cristo. Comenzamos con Pablo, abordando una pregunta que puede haber surgido en la mente de los creyentes de Corinto y de nosotros también. Este interrogante refleja la naturaleza humana de querer comprender lo incomprensible y abarcar lo inabarcable. En su respuesta,
Pablo nos guía, a través de una poderosa analogía, que arroja luz sobre la resurrección y la transformación en Cristo. Pablo recurre a la analogía de una semilla que se siembra en la tierra para ilustrar el concepto de la resurrección. Así como una semilla, aparentemente muerta, se transforma en una planta viva y fructífera, también nuestros cuerpos mortales experimentarán una transformación gloriosa en la resurrección. Esta analogía es profunda en su significado espiritual. Así como una semilla debe morir y ser enterrada para dar vida a una nueva planta, nuestra naturaleza pecaminosa y mortal debe ser crucificada con Cristo para que podamos experimentar la resurrección espiritual. Nuestra vida en Cristo es como una semilla plantada en el suelo fértil de su amor y su gracia, y a medida que morimos al pecado y nos rendimos a Él, somos transformados en nuevas criaturas en Cristo. El apóstol Pablo describe la naturaleza de los cuerpos resucitados. Compara nuestros cuerpos terrenales con los cuerpos celestiales que tendremos en la resurrección. Esta transición de la mortalidad a la inmortalidad es una manifestación del poder sobrenatural de Dios y su obra transformadora en nosotros. Nuestros cuerpos resucitados serán gloriosos y esplendorosos, libres de enfermedad, dolor y decadencia. Estarán llenos de vida y energía, reflejando la imagen perfecta en la que fuimos creados. Ya no estaremos sujetos a las limitaciones y debilidades de esta vida terrenal, sino que seremos elevados a un estado de perfección y plenitud en la presencia de Dios. Pablo además no muestra una declaración de triunfo sobre la muerte. Esta declaración poderosa nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. En Cristo hemos obtenido la victoria sobre el pecado y la muerte. Su resurrección es nuestra garantía de que un día también seremos resucitados y transformados. La muerte ya no es una sentencia final, sino un paso hacia la vida eterna en la presencia de Dios. Esta es una promesa que nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir con valentía y confianza en medio de las luchas y desafíos de esta vida. Pablo concluye su enseñanza sobre la resurrección, recordándonos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Exhorta a los corintios a mantenerse firmes, inamovibles y abundantes en la obra del Señor, sabiendo que su labor no será en vano en el Señor. Esta exhortación es relevante para nosotros hoy en día. Nuestras acciones y esfuerzos en el Señor tienen un propósito eterno. Aunque enfrentamos desafíos en nuestro camino de fe, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Cada pequeño acto de amor, cada momento de servicio desinteresado, cada palabra de aliento, tiene un impacto eterno en el reino de Dios. Nuestra labor no es en vano, ya que estamos trabajando, junto con Dios, para traer su luz y su amor al mundo. Ahora, pasamos al Evangelio de hoy, donde encontramos a Jesús abordando el tema del matrimonio y el divorcio, lo cual nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la sacralidad del matrimonio y las enseñanzas divinas sobre la unión conyugal. Comenzamos nuestra reflexión con las palabras de los fariseos a Jesús, donde ellos buscan poner a prueba a Jesús, enfrentándolo a las diferencias interpretativas sobre el divorcio que existían en ese tiempo. La respuesta de Jesús es un recordatorio de la intención original de Dios para el matrimonio. Estas palabras de Jesús nos llevan de regreso al relato de la creación en Génesis, donde Dios instituyó el matrimonio como una unión sagrada y permanente entre un hombre y una mujer. El matrimonio es un reflejo del amor y la comunión entre Cristo y su Iglesia. Al unirse en matrimonio, dos personas se convierten en una sola carne, unidos no solo físicamente, sino también emocional, espiritual y mentalmente. El pasaje continúa con los discípulos de Jesús cuestionando su enseñanza sobre el divorcio. La respuesta de Jesús destaca la importancia de comprender y abrazar el llamado al celibato por el reino de los cielos, pero también reconoce que no todos están llamados a vivir en celibato.
Jesús equilibra la enseñanza sobre el matrimonio con la realidad de que algunos están llamados a la vida célibe, mientras que otros están llamados al matrimonio. La enseñanza de Jesús nos invita a considerar seriamente la naturaleza sagrada del matrimonio y a valorar la unión conyugal como una expresión del amor de Dios. El divorcio no es la voluntad de Dios, pero en su misericordia, Él comprende la fragilidad humana y ofrece perdón y sanidad para aquellos que han experimentado el dolor del divorcio. En esta reflexión, también debemos reconocer la importancia de la comunicación y el respeto mutuo en el matrimonio. Las dificultades pueden surgir en cualquier relación, pero cuando estamos arraigados en el amor de Cristo, podemos enfrentar los desafíos juntos y buscar soluciones basadas en el perdón, la compasión y el diálogo. El llamado al matrimonio y al celibato no es una cuestión de superioridad o inferioridad, sino una cuestión de discernimiento personal y vocacional. Ambos llamados son honrados por Dios y tienen el potencial de glorificar su reino. El matrimonio ofrece la oportunidad de crecer en amor y servicio mutuo, mientras que el celibato permite una dedicación total a la obra de Dios y a la comunidad. En el contexto actual, donde el matrimonio y la familia a menudo enfrentan desafíos y presiones externas, es esencial recordar la enseñanza de Jesús sobre la importancia del compromiso y la fidelidad. La familia es una institución divina diseñada para ser un lugar de amor, cuidado y apoyo mutuo. Al comprometernos a vivir según los principios bíblicos, podemos fortalecer nuestras familias y ser testimonios vivientes del amor de Dios en el mundo. Estas lecturas nos ofrecen esperanza y consuelo en medio de las dificultades. La resurrección nos recuerda que incluso en medio del sufrimiento y la muerte hay esperanza de vida eterna en Cristo. El matrimonio nos ofrece la gracia para enfrentar los desafíos conyugales y encontrar el perdón y la reconciliación en medio de las pruebas. En conclusión, las lecturas de hoy nos llaman a vivir con una perspectiva trascendente, a valorar el matrimonio, a buscar la conversión y la autenticidad, a vivir en comunión con la Iglesia y a encontrar esperanza en medio de las dificultades. A través de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, podemos abrazar estos desafíos y vivir una vida que refleje la verdad y el amor de Cristo en el mundo. Ahora, unámonos en oración mientras elevamos nuestras voces y nuestros corazones a Dios. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos guía y nos nutre en nuestro camino de fe. Te pedimos que nos concedas la gracia de comprender profundamente la enseñanza de la resurrección y del matrimonio. Ayúdanos a vivir de manera coherente con estos valores en nuestras vidas diarias. Señor Jesús, te agradecemos por tu ejemplo de amor y por tu enseñanza sobre el matrimonio. Concédenos la gracia de amar y servir a nuestros cónyuges con generosidad y fidelidad. Ayúdanos a superar los desafíos matrimoniales con paciencia y humildad. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en nuestro viaje de fe y nos fortalezcas en nuestra búsqueda de la santidad. Ayúdanos a vivir con una perspectiva trascendente y a valorar lo que es eterno. Concédenos la gracia de vivir en autenticidad y coherencia con nuestras creencias. Padre amoroso, te presentamos nuestras intenciones y peticiones personales. Te pedimos que escuches nuestras oraciones y nos guíes en nuestro caminar espiritual. Que nuestras vidas reflejen la verdad y el amor de Cristo en el mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.